buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, quisiera agradecerles a que nos hayan permitido entrar en sus hogares, al tiempo que les agradezco que el seguimiento cada vez mayor le están haciendo a mis vídeos. Es un trabajo que realizo con muchísimo gusto y con parte compromiso social, por cuanto creo que en estos momentos, más que antes, en estos momentos, los temas que se tratan son altamente delicados. El tema de hoy concretamente es un tema muy delicado, por ello mis invitados son unas personas muy especiales, ahora los presentaré, pero antes déjenme ponerlos en contexto. Recientemente hemos conocido el estreno de la película en los Estados Unidos, Voces de Libertad. Su contenido nos sobrecogió a todos. Narra la historia de niños de 2 años en adelante, secuestrados para ser utilizados como carne fresca por personas y mafias de todos los niveles. Degenerados y viciosos que tienen el poder económico suficiente para comprar y satisfacer sus oscuros placeres. Y cuando la vida de estos infantes finaliza, cuando dejan de ser carne fresca, entran en el macabro mercado de tráfico de órganos. Llama poderosamente la atención que las grandes plataformas, los grandes medios no hayan querido producir la película ni hacerse eco de esta, y que sea una productora humilde, desconocida hasta la fecha como es Ángel Studio, quien haya tomado el testigo para hacerle a una sociedad ciega, mostrarles qué sucede con todos los niños del mundo. Los datos conocidos indican que los Estados Unidos es el país mayor consumidor de niños secuestrados, procedentes del Estado de México. Pero no nos llamemos engaño. América no queda tan lejos, pues esa realidad la sufrimos también en Europa, donde los secuestros de nuestros niños arrojan cifras altamente preocupantes. Niños, 1 cada 2 minutos, a los que se les pierde el rastro por completo. Para hablar de esta cruda realidad y de este problema altamente peligroso y altamente delicado, tengo a mis invitados conmigo. María José Ruiz, socióloga infantil, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Manuel. Encantada de estar nuevamente contigo. Gracias. Aída Peñalver Martínez es abogada, asesora jurídica del Grupo Parlamentario Vox. Buenas tardes, bienvenida, Aída. Hola, buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por asistir. Y David Magno, sacerdote, finalizando su licenciatura en Derecho Canónico. Buenas tardes, David. ¿Me oyes, David? Hola, buenas tardes. Ajá, sí. A ti, David, quisiera hacerte especial gratitud por cuanto tenía desde el principio de tratar este tema sumo interés en tener en mi tertulia un sacerdote. Me fue difícil, tengo que reconocer que me fue difícil conseguirlo y gracias a tu generosidad puedo hoy contar con uno porque me interesa también el punto de vista espiritual. Me gusta el punto de vista también de la Iglesia en este tema. La primera pregunta que les lanzo a ustedes, y con eso arrancamos ya la tertulia, es ¿por qué tiene que ser una película que no es gran película? No es gran película. ¿Por qué tiene que ser esta película, Voces de Libertad, la que de alguna manera se haga eco de una realidad grave, sangrante, como es el tráfico de niños y el tráfico de órganos? ¿Qué hacía la sociedad mientras tanto? ¿Qué veíamos para otra parte? ¿Por qué no estábamos indiferentes ante esto? Comienza. Bueno, al final es un tema que es tabú, que hay datos ocultos, hay mafias, y entonces hay miedo a sacarlo a la luz. Y además, como es un tema que el tráfico de órganos, el secuestro de niños para este tema va en aumento, pues como es que está silenciado, y efectivamente es que está silenciado, ¿no? El motivo, pues como digo, creo que hay mafias que mueven mucho dinero en todo el mundo, a nivel global. En España, por ejemplo, sí que hay un mayor control, pero sobre todo, como bien has dicho, en ciertos países, puede ser México, Estados Unidos, que hay mafias que lo mueven y que se mueve mucho dinero. Mucho Pero dinero. las mafias trabajan, María José, Aída y David, porque las leyes lo permiten, o quienes generan esas leyes, quienes crean esas leyes lo permiten, porque si no, no se ve, no es posible. Estamos ante y arranco ya duramente, estamos ante una sociedad de cómplices enferma.
Bueno, yo creo que Voces de Libertad efectivamente se puede abrir una línea de reflexión, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿no? Y como tú bien has dicho en el inicio, eh, es cuestionable el por qué los grandes medios de comunicación tampoco han querido publicar esta película, ¿no? Eso te hace preguntarte que efectivamente qué está pasando con la sociedad. O sea, la sociedad verdaderamente está enferma, la están enfermando, la están a lo mejor aletargando para que pues, en cuestiones tan fundamentales, donde creo que debería haber una unanimidad o debería de haber un consenso, porque son cosas de sentido común y derechos fundamentales como deberían de estar garantizados, como pues no se habla más públicamente de esto. Y efectivamente, compartiendo los datos de mi amiga María José, pues es verdad que un poco en la investigación te das cuenta que los datos, no existen datos oficiales, porque efectivamente hay países que son directamente niegan la existencia de estas prácticas sexuales. Yo tengo aquí anotados, como por ejemplo Pakistán, India, China, Países Bajos, son países negacionistas de la existencia de estas prácticas, por lo tanto directamente no publican ni datos. Hay otros países que, bueno, sí son más sensatos en su aceptación, como pueden ser Bélgica, Suiza, Dinamarca, Japón y Canadá, ¿no? Y sí publican datos, pero también no quieren abrir un diálogo, entiendo, Pero porque no les interesa. vamos a ver, Aida, publican los datos, cierto, no todos los que son realmente, pero ¿qué medidas se están tomando para evitar este tipo de tragedia? Porque es una tragedia. ¿Qué se está haciendo realmente? Porque vamos a Bueno, ver, yo me sorprendía sí, cuando... sí, para combatir lo que es el tráfico ilegal de órganos, pederastia o cualquier otro tipo de actividades relacionadas con las prácticas sexuales con los menores, es cierto que se demanda también tengo unos datos por aquí, que lo que se está haciendo al final es combatir por los medios como la Interpol, la Europol, el FBI, pero ellos mismos demandan y dicen que ha habido una extensión exponencial, sobre todo de los propios menores, de un 374%, desde, por ejemplo, la pandemia y el COVID, porque tuvo mucho tiempo a los menores delante de pantallas sin ningún tipo de control de los padres y eso también ha desorbitado las cifras. Pero es que hacen una comparativa en la que hablan de que, por ejemplo, en el año 1998 las denuncias que se interponían a nivel mundial eran 3.000 y a día de hoy, en datos de 2019-2020, lo voy a mirar concretamente, están en un 29,7. O sea, es decir, exponencialmente en 25 años los delitos han crecido muchísimo. Los problemas que se encuentran también, lo dicen, lo dicen los propios en la UCO, en Interpol, uno de los problemas que también se encuentran es que no tienen medios, porque los mayores que abusan de los menores anteriormente no tomaban tampoco eran más fácil de identificar, sobre todo los delitos cometidos por internet, eran más fácil, pero ahora sí que se toman la molestia de, por ejemplo, encriptar el material, pagar en criptomonedas, entonces dicen que también tienen más dificultad en encontrar a las personas que cometen estos delitos, porque se han profesionalizado, por decirlo de alguna manera. Entonces Eh, existen medios, pero no pueden llegar y abarcar la magnitud que a día de hoy existe. sí. David, Yo o sea, veo dos problemas que plantea la película, ¿no? Por un lado, lo que es el rapto y todo lo que es el tráfico de menores, y por otro lado, lo que es el abuso de menores, ¿no? Eh, ¿no lo ves, el tráfico. no ves que está íntimamente ligado esos dos elementos? Sí, sí. Lo que quiero poner sobre la mesa es que este corrupción de menores, se hace de una manera muy burda, muy fuerte, muy radical, muy salvaje, de la manera que se está planteando, ¿no? La manera que se habla en la película, pero de una manera un poco más sucinta se está haciendo también públicamente. Sí, 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 sí. Comparto Entonces, totalmente. quiero decir, que unos padres no es lo mismo porque no tiene la parte violenta, agresiva y luego la trata, o sea, decir, no estoy igualando los problemas, pero sí estoy diciendo que detrás lo que hay es la maldad del corazón del hombre, que en función de la capacidad de maldad que él mismo tiene, es capaz de producir y realizar.
No es lo mismo cortarme una mano que cortarme un dedo, pero me está atacando mi cuerpo. Y de alguna manera, pues esta corrupción de menores se hace de una manera progresiva. No, el mal normalmente es una escalera, va bajando peldaños, va bajando peldaños, va bajando peldaños. Y por ejemplo, el tema de la pedofilia se está moviendo quizás mucho más de lo que nosotros somos conscientes, a muchísimos niveles. Ya está investigando un poco, tiene hasta su propia bandera, hay partidos que reivindican en Europa y aquí en la misma España le enseñan a un niño o intentan enseñarle a los niños a tener relaciones sexuales. Es decir, se habla, algunos cuando lo denuncian hablan de la hipersexualización de los niños. Es que los niños no tienen sexualidad ni genital todavía formada. Es que no están ni formados. Es un atentado contra su naturaleza. ¿De qué Y hay que manera, llevar cuidado con todo esto. sí, de qué manera le pregunto a los tres, de qué manera contribuyen a ese tipo de delitos, crecimiento de ese tipo de delitos, que una ministra del gobierno de España vea como muy saludable, como aparte como legítimo, el derecho de los niños a usar su sexualidad? Mire, yo ahí ¿De voy qué a manera, participar. de qué manera contribuye ese mensaje del gobierno a, a estimular ese tipo de comercio? Mira, a lo que ha dicho David, realmente la violencia llama a violencia. El hecho de que se normalice poder, que es lo que hizo nuestra ministra, ¿no? Como pues, normalizar que la pedofilia o la pederastia, ¿no? Era una cosa normal, ¿no? Que había que explicarle a los niños las prácticas sexuales y a eso viene lo que también ha comentado David, la hipersexualización, es decir, los niños son niños y no tienen sexualidad. Los niños no tienen por qué tener un acceso a la sexualidad previa o temprana porque no lo necesitan. La educación sexual, además, depende de la familia y nosotros siempre lo hemos defendido, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, saquen las manos de los niños que no necesitan estar o tener ese acceso a esa información antes del tiempo, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de nuestra línea estamos luchando mucho porque en los colegios se tenga el PIN parental, es decir, que sean las familias las que decidan cuándo y cómo y de qué manera hacer una explicación a sus hijos. Los niños no son del Estado, los niños son de los padres y la familia es soberana. La familia es la que decide cómo y cuándo y por qué. Y a eso voy y siempre lo diré como psicóloga. Los niños no pueden estar hipersexualizados. Y estamos llegando a una sociedad, y además esto es un ciclo sociológico que está estudiado. Cuando salimos de un periodo de mucha represión, como pudo ser la dictadura, ¿no? y se sale a un libertinaje, que es donde estamos ahora mismo, se volverá un momento en el que eso volverá, ¿vale? Pero ahora mismo es un todo vale y no perdona, todo no vale, porque estamos jugando además con la salud mental del menor. ¿Mm? Comentaban ustedes también la cuestión del PIN parental en los colegios. Algo ha fallado en ese mensaje porque los padres no ven el PIN parental como un mecanismo de control de los padres hacia los hijos en beneficio de esto, sino que ven como que están coartando la libertad de aprender de los niños. A ver, el tema del PIN parental, precisamente yo creo que es porque no está bien explicado a la sociedad y la sociedad no sabe de lo que estamos hablando, ¿vale? En los colegios, la educación, lo que se tiene que evaluar son los conocimientos, es el esfuerzo. Y nunca en ningún motivo es este tipo de conocimientos que realmente no aportan, ¿no? Al final son los padres los que tienen que decidir. Y yo creo que es porque la familia no saben que se ha como demonizado mucho. Se ha demonizado de Yo, que, no, sigue, sigue. de que sean los padres los que decidan. Sí, sí, señores, yo como madre quiero decidir qué material se le da a mi hijo en la escuela.
y no, y no ninguna persona fuera diferente a mí, que yo soy la tutora de mi hijo, ¿no? Claro. Y ahí Pero dejo a Aida. ahí también entra otro elemento en juego, María José, Aida y David, que es que estamos focalizando la cuestión de los niños, cierto. Los niños no tienen que estar hipersocializados como están en este momento, pero lo que estamos tratando en este momento también es el problema que es inherente al vicio y a la bajeza de los adultos. El niño puede estar muy protegido y súper informado, pero ¿cómo controlamos a los adultos, María José, Aida y David, para que este tipo de delitos no se puedan cometer o no se sigan cometiendo? O sea, tenemos a los niños controlados, perfecto, está muy bien, pero ¿cómo, de qué manera controlamos o sancionamos a los adultos para que este tipo de delito no se vuelva a cometer? Yo creo que antes que sancionar, lo que hay que es evitar, porque cuando uno sanciona ya el mal está hecho. Y aquí lo importante es defender a los niños. Y una de las maneras de prevenir es cortar, ¿no? Parar la tendencia hacia el mal, hacia esta hipersexualización, incluso sexualización básica de los niños. Las declaraciones que hacía de la ministra Montero no son unas declaraciones, a mi juicio, fortuitas, no se le ha ocurrido eso esa mañana. No. Pertenece a una corriente, la corriente de este feminismo malentendido, el feminismo radical, el feminismo que podríamos decir comunista, no está muy ligado con la izquierda, y que tiene una serie de... Es muy importante conocer a los padres, a los fundadores de los pensamientos. Normalmente cuando alguien dice una proclama, es muy difícil que se le haya ocurrido todas las proclamas a una misma persona. Normalmente está recogiendo ideas de otra persona que a veces no saben ni que las está recogiendo, no saben. Del feminismo tenemos muy importante a Simone de Beauvoir, Sí. a Kate Miller, a Sullivan Firestone. Estas madres del feminismo que, por poner la más fácil de poder buscar en internet, cualquier persona lo puede buscar. Sí, pero, Simone de pero me Beauvoir. está dejando atrás, me está dejando de lado a Clara Campoamor también. Que, que, Yo es que no que, lo conozco todo, yo hablo de lo que pues por conozco. eso te digo, es que Ella la que más he conocido ha sido porque además la he estudiado, porque me ha interesado mucho esta figura, la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre. Y Simone de Beauvoir llega a afirmar, en el año 77 se condenaron a 3 hombres en Francia por tener relaciones pederastia, sí. con chicas pequeñas, sí, de pedófilas, sí. Y hicieron en una carta en el diario de Liberté, o algo así se dirá, un manifiesto a favor de estos convictos. Escribió también otra carta en el Le Monde hablando de que había de lo que ellos llaman ahora las relaciones intergeneracionales, que es la pedofilia. En 1943 a ella ya la echaron del colegio por corrupción de menores. Encontramos en una española, Lola Pérez, que se considera como un aladí del feminismo, eh, afirmaciones como que no se puede discriminar al pedófilo. Estoy diciendo, tiene su propia bandera. Esto que estamos hablando ahora de que si entran a un colegio, o sea, es que no tiene ningún sentido. Cualquier persona con sentido común, con un mínimo, que entienda esto, que cojan a una niña de 5 o 6 años a una clase, entre unas personas que no sabemos quiénes son pertenecientes a un colectivo, a una asociación privada. No tiene ninguna formación avalada por el Estado, simplemente pertenece a esa asociación privada. Y que ya les digan con 5, 6, 7 años que van a enseñarles sexualidad sin conocimiento de los padres y en ausencia del profesor en muchos casos. Y que eso, un partido político diga, por ejemplo, queremos que los padres sepáis de lo que van a hablar vuestro hijo. Todo el mundo se echa la mano a la cabeza. ¡Ay, el PIN parental, el PIN parental! ¿Pero qué PIN parental? Te estoy diciendo que quiero que cuando alguien entre a hablarle a tu hijo de cualquier tema, fundamentalmente de la sexualidad a un niño, que tú lo sepas. Y la sociedad, la misma sociedad, se frena. Es el colmo de la ignorancia y el colmo del absurdo. ¿Qué pasa? Tú vas dándole a los niños el consumo de pornografía, ahora mismo la media está, el inicio está en 8 años. Esta sexualización de los niños no tienen el cerebro formado, no tienen, si es que no lo tienen ni siquiera los órganos genitales, están todavía desarrollados. No están capacitados, no pueden dar consentimiento porque no saben. Bueno, vosotras lo sabéis. Aida, tú eres abogada, no se puede dar consentimiento, no tiene capacidad de consentir.
Efectivamente, ahora actualmente en el artículo 183 del Código Penal, pues sí que es verdad que están tipificados los abusos sexuales, pero en el 183 bis, pues se permite, si el menor de 16 años da el consentimiento, pues se entenderá que no hay responsabilidad penal hacia la persona que ha cometido el abuso, siempre y cuando, voy a leerlo, porque está relacionado con el tema de la madurez, siempre y cuando la persona sea próxima al menor por edad y grado de desarrollo, madurez psicológica. Aquí María José también compartirá que efectivamente si como seres humanos estamos desarrollándonos, formándonos y dicen que hasta los 25 años, pues un niño de 16 años o incluso de menor edad, pues no se encuentra capacitado, ni formado, ni desarrollado para tomar la decisión en una situación de igualdad, sobre todo de igualdad, porque no tiene esa formación, no tiene... Entonces, es grave, o sea, es grave esta situación, porque esta es la manera simplemente que existe penalmente ahora mismo de proteger, y si se deja y se permite porque hay un consentimiento, pues estamos focalizándolo en el consentimiento de un menor que no tiene la Que no capacidad. tiene. Por lo tanto, El problema que nos vamos a enfrentar es estos niños que ya con 8 años están teniendo un acceso y una información a la que no debieran, incluso teniendo, como dice David, un acceso a una pornografía y a un acercamiento a la sexualidad que es irreal, porque además veja a la persona, o sea, un niño de 8 años que ve un pornografía, no entiende lo que está viendo y lo normaliza. y le genera violencia, además. Y le genera Es un acto violencia. violento. Estos niños, si el problema vamos a tener es que esta generación que está llegando es cuando vamos a encontrarnos los problemas realmente, no solamente psicológicos, vamos a encontrarnos, vamos a enfrentarnos a una sociedad mucho más pervertida y mucho más, pues yo creo que incluso mal informada. Por informar de más en momentos que no se deben, van a estar mal informados, porque el acceso que tienen a esa información, el acceso que se tiene a una relación sexual, a una relación de amor, es totalmente Viciado. efectivamente viciado. Sí, pero yo porque no quiero perder el hilo de lo de las declaraciones, habéis sido de las declaraciones de Montero y has nombrado a Shulamit Firestone, David, y me parece interesante seguir aquí en este punto porque más que dice, los padres no saben lo que es el PIN parental o no sabemos a dónde va, porque existe una ignorancia, ¿vale? O un abobamiento de las personas que no quieren enterar, o sea, el desconocimiento no es no saber lo que es el PIN parental, el desconocimiento es no saber la corriente que mueve, por ejemplo, partidos políticos que están ahora mismo en el gobierno de España y la corriente feminista radical, que por ejemplo yo sí, a Shulamit Firestone sí he leído un libro que publicó en 1970, he leído frases sueltas, bueno, pues esta señora creo que, por si no lo habéis leído, perder 2 minutos en leeros frases que son, o sea, que es que entendemos entonces las frases de Irene Montero y también os quería traer la de Iona Belarra, ¿no? La de que los padres no son de los hijos, o Irene Montero que los hijos... No, los hijos no son de los padres, los hijos no son de los padres. Efectivamente, perdona. Que bueno, también esa de la ministra Celaá. Irene Montero, que pueden amar a quien quieran y demás. Entonces, si leéis, o sea, os leo, por ejemplo, dice Shulamit Firestone que el objetivo a conseguir sería que la humanidad podría llegar a una sexualidad polimórfica natural, por lo que todas las formas de sexualidad serían permitidas y consentidas. En la página 15 literalmente dice que para eliminar el tabú del incesto deberíamos eliminar en primer lugar la familia y la sexualidad tal y como estamos estructurados, como están estructuradas. Pues es en una sociedad que tenga por base a la familia, las represiones ocasionadas por el tabú del incesto imposibilitan para todo el mundo una sexualidad plenamente satisfecha. O sea, la degeneración total y absoluta. De la familia, destrucción de la familia, que es la unidad. Pero a mí me interesa, Ida, María y David, me interesa una cosa. Tenemos el problema está reconocido, el problema está aquí. ¿Qué hace uno como sociedad civil para enfrentarse a esa tragedia? Uno como sociedad civil, ¿qué puede hacer? Hombre, yo lo que creo es que hay que hacer una gran reflexión interna
Y yo particularmente, una gran reflexión interna que debemos de materializar también en, pues en nuestros puestos de trabajo, hablando con una vecina. O sea, no podemos callarnos, no nos podemos silenciar ante esto, ante toda esta cultura que está viniendo, ¿no? Ante toda esta cultura de la muerte, que lo que permite, o sea, y que lo que quiere es destruir a la familia. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una pequeña reflexión interna, y porque la gente lo pasa por alto. O sea, la gente no le da importancia porque tiene desinformación. Entonces yo lo que creo que al nivel que cada uno pueda como ser humano, es decir, si formas parte de un colectivo, de una asociación, o te vuelvo a decir, en el transcurso del cole, con una compañera de trabajo, poder manifestar pues todo esto, no callarnos, o sea, poder manifestar que queremos la cultura de la vida y que estamos en contra. Y creo que es lo que tenemos que hacer, alzar la voz, porque es que si no, o sea, esto no... Sí, el problema es que ellos, cuando hablo de ellos me refiero a toda esa izquierda feminista mal entendida, porque yo me considero mujer, me considero madre, me considero trabajadora, no sé, ¿vale? Y ese feminismo mal entendido hacen que demonicen a la familia y esté mal visto que defendamos a una familia o defendamos a la familia como núcleo central, donde se da una educación, donde los padres tienen la validez para educar a sus hijos dentro de unos valores y unos principios. Mm, es como, yo sí tengo que respetarte a ti tu opinión, pero tú la mía no la respetas. ¿Vale? Entonces, se han perdido, como digo, muchos valores, se ha perdido mucho sentido común. Esto también viene muy ligado al tema del nivel intelectual que ha bajado en España, ha bajado muchísimo el nivel intelectual, y entonces es como la masa es mucho más manipulable, están, como digo, demonizando principios como la Pero familia. lo que pasa, María José, que efectivamente sí, el nivel intelectual ha bajado si lo comparamos con quizá una década anterior, pero es que el nivel intelectual de la sociedad actual es infinitamente superior al de nuestros abuelos. Y nuestros abuelos había cosas que tenían meridianamente claras. La Había tenían principios, meridiana, había había valores. quizás de repente nuestros abuelos no sabían leer ni escribir, pero había cosas que tenían meridianamente claras. Y la cuestión del respeto a los niños y la cuestión de la moral de los niños, eso era sagrado, eso se ha perdido. En una sociedad muy evolucionada intelectualmente, hemos involucionado en ese aspecto. Porque se ha evolucionado en esa sociedad a la pérdida de valores, al libertinaje, al todo vale, y no todo vale, no todo vale. Y lo que está haciendo, o las declaraciones que ha hecho la ministra, es como, bueno, es que realmente para mí está incitando a un delito a menores, es decir, ¿en qué manos Corrupción de estamos menores. dejando los niños, ¿no? En España? No, no, perdone, es que está justificando un delito. Para mí, con sus declaraciones justifica un delito. Tenemos Yo un el problema que crecimiento, veo... perdón, David, sí, No, no, sí, sigue. tenemos un crecimiento exponencial de este tipo de delitos. Está creciendo más que la droga, es más rentable que la droga, comentaban algunos especialistas, ¿no? Entonces yo les pido a ustedes, desde su individualidad, cada uno de ustedes, qué mensaje se le puede dar a la gente que nos esté viendo y que pueda propagar. Porque a mí lo que me interesa de esto es que de aquí yo sentiría que es un éxito de programa si conseguimos que 4 personas lo vean, lo escuchen y lo divulguen. Me interesa solamente eso. No podemos hacer nada más que eso. Entonces te pido a ti, a David, a Aida y a María, un mensaje para la gente que nos está viendo y que pueda tomar alguna medida sobre esto que está pasando, que es un tsunami. Esto es un tsunami. ¿De qué manera podemos hacer reflexión sobre esto, David, Aida y María? Yo veo que un problema que, o sea, hemos hablado del problema, digamos, de los, por decirlo de alguna manera, de los que están más perversos, de los que hacen más el mal, de lo más sonado, ¿no? Pero las tinieblas no crecen donde hay luz. Pues tener una habitación oscura, enciende una luz y así disipa un poco. El problema que yo veo fundamental y que creo que casi todo lo grande, por ejemplo, el nazismo, el comunismo, todo eso sucede cuando
el que tiene la obligación de hacer el bien no lo hace. La indiferencia es el mayor mal. La indiferencia que está hermanada con la ignorancia culpable, la ignorancia supina, la ignorancia de aquellas cosas que yo tengo obligación de saber. Hay cosas que yo no tengo obligación de saber, pero saber qué le están dando a mis hijos sí tengo obligación de saberlo, por muy cansado que esté, o como sacerdote o como soltero. Tienes obligación de saber en qué mundo vives. Tienes una responsabilidad en el mundo en el que estamos. Dentro de los cristianos a veces hay cierto, yo llamo espiritualismo, ¿no? No gnosticismo, que es como, no, yo estoy mirando al cielo, ¿no? A ti Dios no te ha puesto en el cielo de momento. No cantes victoria, estás en la tierra. Tienes una responsabilidad en la tierra. Tienes un trabajo que hacer en esta tierra. Amor, con todas estas cosas. La justicia, la verdad, la defensa del débil. Son obligaciones morales. Frente a eso hay mucha indiferencia. Bueno, yo con ir a misa, yo con... Así crece más, claro, por supuesto que sí. Indiferencia e ignorancia, totalmente unidas, y creo que es la mayor pandemia que estamos teniendo. La gente está en su bola, ha muerto no sé quién. Yo le pregunto a los jóvenes, es un ejemplo de algo que para Breve, mí me breve, David, que impactó le quiero mucho. dar palabra también a Ida y a María. Me queda, ajá, concluye. No, sí, es solamente un ejemplo, ¿no? Breve. Yo le pregunto a los jóvenes de algo que impactó a mí muchísimo, era Miguel Ángel Blanco. Nadie sabe quién es Miguel Ángel Blanco, se ha borrado todo, no se sabe nada. O sea, es la indiferencia a un nivel extremo que produce todo eso. Robarán niños, abusarán de niños y la gente seguirá diciendo, pásame el ketchup. Sí, en la sociedad, muy difícil. Aida, minutos para ti, un par de minutos para ti. Bueno, nada, pues un poquito como reflexión, y como mensaje que podemos transmitir, pues que efectivamente existen leyes que protegen a los menores, pero ya no, pero yo creo que en España son insuficientes y es verdad que está habiendo pues toda esta corriente de la que hemos hablado, de feminismo radical, que está sumergida en partidos políticos que actualmente que vienen un poco a cambiar la cultura, el lenguaje y un poco la visión, ¿no? Yo creo que ustedes se creen como visionarios de un futuro y nos están cambiando el agua. Decía. Entonces, llamar a la gente al sentido común, porque claro, la gente también se tiene que sentir descolocada, la confunden. Tú pones la tele y hoy en día esto no sale en la tele. Entonces, como no sale en la tele, que es el gran foco, como no sale en la tele, pues claro, a la gente la desorienta, porque cuando tú no te identificas, cuando uno piensa igual que tú, ¿no? Pues te hacen dudar y al final te han ganado la batalla. Entonces, pues darle visibilidad, por ejemplo, a tertulias como esta, como te he dicho, el poder hablar con un vecino, y que esa gente, y nosotros, por ejemplo, María José o yo, que pues también tenemos la suerte de poder ejercer en el día a día en un partido político, porque al final son también los que hacen las leyes y los que podemos combatir las leyes, pues poder transmitir a toda esa gente que el sentido común está aquí, que hay un grupo, que seremos minoritarios, pero el sentido común, como también nuestro presidente Santiago Abascal decía, defendemos principios inherentes al ser humano. Y el sentido común, yo creo, y los principios inherentes al ser humano permanecen y no desaparecen. Entonces, que no pierdan la esperanza porque hay gente, aunque seamos pocos, que vamos a seguir luchando y vamos a estar dando la batalla cultural. María José, conclúyeme tú, por favor. Mira, voy a hacer un breve resumen porque desde nuestros abuelos, como bien has dicho, Pero breve, minuto y medio, minuto y medio. lo que ha pasado es que esa pérdida de valores está haciendo, ¿no?, que se cierre ese círculo en el que el vicio está bien visto y tener valores y sentido común esté mal visto. ¿Vale? Entonces, tenemos que, nos preguntabas, ¿cómo frenamos esto? Mira, esto ahora mismo ya realmente es educación, es volver a decir, no, es que el proteger al menor, el niño, el ser humano, y en especial el niño, es un material muy sensible y eso lo tenemos que cuidar y regar y hacer crecer en unos valores, como dice David, buenos y positivos, ¿no? Y que no tengan acceso a toda esa información que no deben porque se va a malinterpretar, porque no están preparados, ¿vale? En eso es donde nos tenemos que centrar. ¿Cómo?
PIN parental. Y hablando, María José, y hablando. Y hablando, y como bien dices, Sin el miedo y sí, el complejo que te llamen retrógrado. efectivamente, es que Hablando. hay mucho miedo a decir yo mi valor, mi núcleo es la familia y Me los queda niños. poco tiempo, casi ningún tiempo, para darle las gracias a David. Muchísimas gracias. Te espero en otra oportunidad. A Ida igual y a María José lo mismo. Por favor, divulguen esto porque es importante que los niños tengan quien los defienda. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y A a ti, ustedes, Manuel. queridos Hasta amigos, luego. espero que hayan disfrutado e informado lo comentado por nuestros invitados. Divúlguenlo, por favor. Y los espero la próxima semana a esta misma hora. Hasta tanto, tengan muy buenas tardes y muchas gracias.